Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, ¿alguna vez en tu vida han dudado de ti? Cuando ocurre esto, experimentas una sensación de impotencia, tristeza, desespero, porque están dudando de ti. Y hoy precisamente hablaremos del pecado de la duda o de la incredulidad. Vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 12, que dice: mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, en la iglesia cristiana encontramos una curiosa contradicción sin sentido. La Biblia nos llama creyentes, pero frecuentemente encontramos en la iglesia a hermanos creyentes, no creyentes, cristianos que no creen. Y es uno de los pecados que más ofende a Dios de parte de sus hijos, que tengamos dudas sobre Él. Porque la duda es un pecado que básicamente consiste en poner en duda los atributos y la naturaleza de Dios. Él todo lo sabe porque es omnisciente, pero la falta de fe, la incredulidad, nos hace dudar de que Dios sepa todo, y entramos a dudar de sus promesas, de sus cuidados, de su amor. Es frecuentemente escuchar a cristianos decir que es que no siento el amor de Dios en mi vida. No, hermanos, no es sentir, es creer lo que nosotros debemos hacer. No sentir, sino creer. Y la mayor demostración de Dios para con nosotros nos la expresa Juan 3:16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que sientas o no, no importa. Él nos ama y lo ha demostrado enviando a su Hijo. Y tú dices: es que no siento el amor. Quiero decirte que eso es poner en duda el amor de Dios para ti. Y no estás andando en fe. Y pecamos por dudar, y Dios reprocha la duda nuestra. Marcos 4:35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Cuando dice que Jesús los invitó a sus apóstoles a pasar al otro lado, aquí está implícito que Él tiene todo bajo control, que Él tiene el control del trayecto de la barca. Él tiene en control lo que pase en la barca y el control de la dirección de la barca. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Mire, hermanos, cuando Jesús promete, Él cumple. Y Él nos dio varias promesas en la palabra de Dios. Miremos algunas. Juan 14:2-3, cuando dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Primera promesa de este versículo. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Segunda promesa. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tercera promesa. Otra promesa la encontramos en Mateo 38:30 en la parte B, cuando dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También dijo en Juan 16:33b: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Jesucristo nos ha prometido muchas cosas, y algunos cristianos entienden mal. Por ejemplo, Él nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nosotros entendemos otras cosas. Hay cristianos que se convierten a Cristo y empiezan a vivir una vida cristiana,
Pero viene ese que se levantó la tempestad y no sé de dónde asumen ellos que por ser hijos de Dios todo va a ser color de rosa, que no va a haber tempestad, paz y amor, bendición y bonanza. Y eso no es lo que la Biblia dice, eso no es una vida cristiana. La vida cristiana está formada de todo tipo de circunstancias, momentos buenos, momentos malos, momentos críticos, momentos no críticos, blancos, negros, de todo hay en la vida del cristiano. Pero aquí encontramos una promesa en Marcos 4:35, cuando él dice, pasemos al otro lado. Verso 37, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Jesús, como humano, se cansó, pero Jesús siempre estuvo alerta. Como hombre lo ves dormido, como hombre lo ves cansado, pero como Dios nunca lo ves dormido. Más bien, lo ves alerta, atento a escuchar y a responder todas las oraciones de sus hijos. Pero muchos cristianos no entienden que Él escucha y responde a todos. Y como no entienden, es cuando empiezan a dudar y a pecar, escudados en que Dios no me oye. No, hermano. Sí te oye, lo que pasa es que como no te responde de la manera que tú quieres, como no te responde en el lugar, hora y circunstancia que tú quieres, entonces dices, es que el Señor no me escucha. Porque a veces le oramos y le pedimos a Dios cuando de acuerdo a nuestra voluntad, pero a veces Dios dice no, y eso también es una respuesta, no. Y todos esos elementos nos ayudan a tener fe o nos ayudan a dudar más. Más bien pidámosle al Señor cuando le oremos, pidámosles discernimiento para entender cuando el Señor responde y la forma en que Él responde. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La necesidad primordial básica del ser humano es la salvación. Pero se necesita fe para creer y no dudar. ¿Y cómo logras esa fe para no dudar? Pues por el oír, y el oír la palabra de Dios para poder tener salvación. Marcos 4:38 dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes miedo, no tienes cuidado que perecemos. Regañaron a Jesús, sus discípulos, y fueron hasta agresivos con Jesús con el tono de voz que emplearon. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros somos agresivos cuando le hablamos y le pedimos a Dios, cuando le oramos? Todo eso nos hace caer en el pecado de la duda. Porque como decimos amarlo, pero no le conocemos, muchas veces nuestras oraciones, en vez de exaltar la gloria de Dios, es un regaño para el Señor. Y esto lo hicieron los discípulos en la barca, porque creemos que Dios solamente está para que no nos pase nada negativo alrededor de nuestras vidas. Y ese Dios no es el Dios de la Biblia. Dios permite las situaciones para que nosotros aprendamos. ¿Cómo iban los discípulos a aprender que Dios Todopoderoso estaba en la barca? ¿Cómo iban a conocer los discípulos al Jesús Todopoderoso si no hubiera permitido una situación como la que permitió en la barca? Entonces Jesús es el Dios Todopoderoso y Él iba en la barca con ellos. ¿Cómo podría hundirse la barca llevando al Dios Todopoderoso a bordo? Hermano, no se va a hundir. En tu vida es posible que te hundas si no tienes a Dios, pero es imposible hundirte si va Dios contigo y tienes fe en Él. Pero cuando dejamos de ver a Jesús y empezamos a poner en duda su majestuosidad y nos desesperamos por las circunstancias que amenazan con hundir nuestra barca, la duda toma el control de nuestro corazón,
de nuestra lucha y es cuando pecamos. Hermanos, o confiamos en Dios o dudamos de Dios, pero no hay punto medio. Pregunto, ¿cómo puedes tú conocer al Jesús que suple cuando no tienes necesidad? Es cuando tienes necesidad cuando conoces a ese Jesús que suple. Y es cuando Él te está dando la oportunidad de que confíes para que lo conozcas y sepas que Él suple. ¿Cómo puedes conocer a Jesús que sana una enfermedad si no te enfermas? Y es cuando Él te está dando la oportunidad de que confíes en Él porque Él te sana. Pero el desconocimiento de quien era Dios provocó en los apóstoles la duda, provocó la inseguridad, provocó el reclamo y provocó el regaño. Marcos 4:39 dice, y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Pregunto, ¿quién fue el que hizo esto? El Señor. ¿Quién provocó la tormenta? El Señor. ¿Quién la calmó? El Señor. ¿De qué nos hablan estos versículos de Mateo 4:38 al 39? De un Señor, de un Jesús todopoderoso. Aquí vemos a los discípulos siendo enseñados a través de estos versículos, enseñados en confianza y en fe en Cristo Jesús, no en duda, porque Jesús quería formarlos a la imagen. El problema es que a nosotros no nos cabe en la cabeza, no nos cabe ni nos entra de que Dios permite las adversidades para formarnos. Pero la única forma de hacerlo es probándonos. Cuando tú ibas al colegio o a la escuela, inclusive en la universidad, hay un tiempo para hacer exámenes, para hacer quiz, para hacer pruebas. ¿Y una prueba qué es? Pues demostrar lo que has aprendido. Así es en los cristianos. Las pruebas son los exámenes que el Señor hace para saber cómo vamos en ciertas áreas de fe en nuestra vida espiritual. ¿Y Él por qué hace esto? Porque el Señor quiere que lo conozcamos. Marcos 4:40 dice, quiero resaltar que antes los apóstoles lo regañaron. Pero mire ahora lo que pasa, Marcos 4:40. Y les dijo Jesús, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En otras palabras, Jesús les estaba llamando la atención. Jesús les estaba reprochando. Jesús les estaba diciendo, ¿qué entendieron cuando les dije pasemos al otro lado? ¿Todavía no han aprendido que yo tengo todo bajo control? ¿Cómo no tenéis fe? Y porque precisamente Cristo tiene que aludir a la fe. Hebreos 11:1 nos lo dice, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es total confianza en Dios. Es creerle a Dios lo que Él ha dicho. Verso 41. Entonces, mire esto. Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es ese que aún el viento y el mar le obedecen? Todavía se nota que a pesar de que los apóstoles, esos que estaban en la barca y andaban con Jesús, todavía no lo conocían y dudaban de Él. La Biblia dice en Romanos 14:1 en la parte A, reciban al débil de fe, reciban al débil en la fe. ¿Y quiénes son los débiles en la fe? Los que tambalean por cualquier cosa, por falta de conocimiento en Cristo. Y los apóstoles estaban tambaleando por causa de no conocer a ese Cristo que llevaba ya mucho tiempo andando con ellos. Pero una vez que tienes el conocimiento, viene el examen. Miremos otra historia en la Biblia que nos enseña algo más de lo que estamos hablando, que es la duda. Creyentes no creyentes. Juan 11, versículo 1. Dice la palabra, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana.
María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a pedir para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Pongan atención. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas a ir allá. Hay cosas que resaltar en este pasaje. Lázaro y sus hermanas eran amigos muy estimados de Jesús. Lázaro enfermó, pero después, desde un principio, Jesús sabía que él lo resucitaría. Por eso da la impresión de no importarle que Lázaro estaba enfermo. Y les dice a los discípulos: volvamos a Judea. ¿Te acuerdas cuando en Mateo, en la otra historia que acabamos de ver, en Mateo él les dijo: pasemos al otro lado a los apóstoles? Aquí les dice también a los apóstoles nuevamente: vamos a Judea. Les está diciendo intrínsecamente, con el pasemos y el vamos, les da a entender a los apóstoles: yo tengo todo bajo control. Y los apóstoles, hermanos, en este pasaje nuevamente no entienden y le hacen un llamado de atención a Jesús. Le dicen: Rabí, o sea, maestro, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Algo parecido como cuando le dijeron en Mateo 4:38: maestro, o sea, Rabí, ¿no tienes cuidado que perecemos? 2 regaños de los apóstoles a Jesús por no tener fe, por tener duda de él. 2 regaños hechos. Juan 11:13 dice: dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Si ven en este versículo que Jesús muchas veces dice una cosa y nosotros entendemos otra. Jesús ha dicho en la palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido el mundo. Eso lo ha dicho Jesús. Y muchos cristianos entienden otra cosa. Entienden de prosperidad, entienden de que son motivados, de que son unos campeones. No, aquí no está diciendo eso Jesús. Jesucristo no lo dijo. Él dijo: tendréis aflicciones, confíen, no duden, yo he vencido el mundo. Por eso es que tenemos que poner mucha atención cuando leemos, cuando escuchamos la palabra de Dios. Tenemos que estar muy atentos y buscar y entender la palabra tal cual es. Juan 11:14-15 dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. El Señor está muy interesado, hermanos, de que tú y yo y los demás creyentes seamos cristianos creyentes. Creyentes. Parece una redundancia lo que estoy diciendo, pero hay creyentes incrédulos. Tomás, por ejemplo, en el verso 16 de Juan 11 dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. No había entendido. Tomás se tardó más en crecer espiritualmente que el resto de los discípulos. Pero mire la paciencia que Jesús tuvo para con sus discípulos. Pero también esa paciencia que él mostró también tenía un límite. Dice que después Jesús, de que resucitó, él se aparece nuevamente a los discípulos, pero Tomás no estaba.
Y cuando regresa Tomás, le cuentan los demás discípulos que habían visto a Jesús. ¿Y sabe qué hizo Tomás? Les dijo, yo no creo. Hermanos, Tomás había pasado 3 años con el Señor viéndolo hacer de todo. Milagros, prodigios, todo. Y este apóstol, después de todo eso, después de que había escuchado del mismo Jesucristo que resucitaría, sale con, no creo. Y se tuvo que aparecer Jesús en sus propias narices, en las propias narices de Tomás, para que él creyera. Por eso Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Juan 20:29. En la iglesia actual, hermanos, hay muchos creyentes que pasan años como Tomás. No creen. Creyentes no creyentes. Más bien son creyentes emocionales. Tomás era uno de esos. Juan 11:17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Primero fueron 2 días, después 4 días, para un total de 6 días, muerto. Pareciera que el evento a Jesús no le interesaba. Verso 20, Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y en la Biblia también nos habla de otra visita que Jesús también les hizo a Lázaro, Marta y María. Y estoy hablando del pasaje de Lucas 10:30 al 42. Y que María, en Lucas 10:30, 42, María fue la que salió corriendo a encontrar a Jesús. Y Marta se quedó preocupada en la casa con los muchos quehaceres. Y fue Marta la que le reclamó a Jesús que María estaba en sus pies escuchando la palabra de Dios. Pero mire lo diferente de Juan 1:20. Dice, entonces Marta, no María, cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarle, no María. Dice, pero María se quedó en la casa. Ya no fue María la que salió, fue Marta. ¿Dónde se quedó María? Se quedó preocupada en la casa, en depresión, y ni caso hizo al escuchar que Jesús venía. ¿Por qué se quedó María en la casa? Porque cayó en la duda. Y un creyente, como era María, al menos en el pasaje, empezó a no creer lo que creía, empezó a dudar. Antes se echaba a los pies de Cristo a escuchar la palabra, gozosa, ahora no. Hermanos, cuántas cosas ha hecho el Señor por nosotros y ha hecho grandes maravillas, pero de pronto, cuando no nos salen las cosas como queremos, somos indiferentes con el Señor. Y eso le estaba pasando a María. Como hace María en este pasaje bíblico. Nosotros somos malagradecidos, ¿sí? Somos creyentes, no creyentes, cuando empezamos a dudar. Y esto es pecado. El pecado es dudar de Dios. Y María se quedó en la casa. Versículo 21. Entonces Marta, no María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. ¿Sí notan la fe de Marta en este pasaje? Había crecido, mas en el anterior pasaje, que se quedó en la casa tareada con los labores de la casa, tenía una fe pequeña. Versículo 22. Más bien sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y aquí Marta está manifestando una verdadera esencia de la fe. Yo he escuchado mucho en mensajes de muchos pastores exaltando a María, porque ella no se perdía ningún mensaje de Cristo. Ella siempre estaba al lado de Cristo, a los pies de Cristo, escuchando el mensaje. Era la que se sentaba a los pies de Cristo.
era la que le decía, Señor, yo paso contigo al otro lado, para las que sea, estilo Pedro. Pero aquí, en la verdadera prueba de su fe, que fue la muerte de su hermano, ni se ve, no se aparece por ningún lado. Verso 23, Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postero. ¿Sí notan que aquí Marta tenía conocimiento de la palabra? Eso implica que Marta tuvo que haber estudiado la palabra para poder mostrar esa fe que muestra ahora. Porque el discurso de Lucas 10:30 al 42, en donde ella se preocupaba por las cosas de la casa, ahí mostraba una fe que era muy poquita. Pero el discurso que muestra en este momento, en el verso 23 y 24, muestra una fe muy grande. Y eso solamente se logra con el conocimiento de la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Verso 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, nosotros resucitaremos, y esa es la promesa que el Señor nos da para el que cree. Verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? En otras palabras, Jesús le dice a Marta, ¿confías en mí? Verso 27, mire lo que le respondió Marta, sí, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esto es una declaración grande de fe y muestra un entendimiento bastante alto que Marta tenía de la Escritura. Verso 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Le dijo en secreto porque Marta sabía que su hermana María estaba patinando en la fe y que su fe estaba tambaleándose. Ella estaba lamentablemente autocompadeciéndose, deprimida, con todos esos sentimientos que anulan la fe. Y María era una mujer de fe, era una mujer de fe, que cuando estaba bien se postraba a los pies de Jesús, pero ahora que estaba mal por la prueba que estaba pasando de la muerte de su hermana, no. Y Marta tiene que decirle, el maestro está aquí y te llama. Verso 29, de repente ella como que entró en razón, y mire lo que dice el verso, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Menos mal que hizo eso. Es como si aquí ella entrara en razón. Dijo, uy, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Entrara en razón y se levantó a buscar al maestro. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Buscar siempre primero en la tristeza a Dios. Pero muchos cristianos erróneamente van primero a buscar que al vecino, que al líder, que al pastor, y no buscan a Dios. No, hermanos, nosotros tenemos que buscar primero a Dios que al hombre. Verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a los pies. ¡Wow! Volvió a lo mismo, a postrarse. Entró en razón. Se postró a los pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Aquí vemos la reacción de María, que vuelve a como ella era antes, una adoradora a los pies de Cristo. Y le dice a Jesús, le dijo lo mismo que Marta le había dicho en versículos pasados. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Por lo cual se entiende que las dos hablaron y creían lo mismo. Ellas, María y Marta, tenían fe,
pero reaccionaron de una forma diferente. Verso 33 al 35 dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Estos versículos son los más descriptivos de la ternura de Jesús hacia nosotros. Hermanos, el dolor, la pena, la aflicción que tú sientes, Jesús la sintió. Por eso es que Él se apiada de nuestras debilidades. Verso 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirá cómo lo amaba. Algunos lo alabaron en eso, pero otros lo criticaron. Verso 37, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y estos que hablaron así son aquellos que tienen una fe poca, que dudan, tienen un Dios niñera, tienen un Dios tapa impactos, un Dios bombero, ¿sí? Un Dios que según ellos los tiene que detener para que no caigan, un Dios que los debe detener para que no tropiecen, ¿sí? Un Dios para que les muestre una vida color de rosa. Ese no es el Dios de la Biblia. Gente que ni viendo ve. Hermanos, nosotros tenemos que buscar y aceptar al Dios de la Biblia. Jesús, verso 38, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. Jesús en esta historia se conmovió dos veces. Una por las lágrimas de Marta y María, pero también se conmovió al ver la actitud fea, sin fe, de esos incrédulos. Verso 39, dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, porque lleva 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verán la gloria de Dios? Y Jesús le llama la atención a Marta. Se conmueve por el llanto de ellas dos. También es conmovido por la actitud negligente de estos incrédulos. Ella le había dicho que sí creía que Lázaro resucitaría y le sale con semejante comentario. Señor, hiede. ¿Dónde estaba su fe? Tambaleando ya. Hermanos, nuestra incredulidad al estar dudando de Dios anula lo que Dios quiere darnos. ¿Se acuerdan de Mateo 13, 55, 58? Cuando Jesús visitó su tierra, donde había nacido, donde había crecido, ¿qué era lo que decían los vecinos que lo habían visto crecer? Decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? ¿Y no están con nosotros sus hermanas? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí, mire lo que hizo, no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de los vecinos, de la incredulidad de ellos. Hermanos, nuestra duda en Dios, nuestra incredulidad anula lo que Dios quiere darnos, porque nos portamos como creyentes no creyentes. Hay cosas y situaciones en donde el Señor quiere obrar, pero nuestras dudas anulan lo que Él quiere hacer en nosotros. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y cuando dice la palabra endurecer, significa endurecimiento de la fe. Aquellos que aceptan en fe lo que Dios quiere darnos, otros que en vez de humillarse y aceptar en fe, no lo reciben por orgullo. Y el orgullo endurece la fe, mas la humildad te hace dócil a la fe. Hebreos 3, 8, 11 dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Hermanos,
El pueblo de Israel que salió de Egipto, ellos estaban destinados para entrar a la tierra prometida. Pero el dudar de Dios, por su incredulidad, no entraron, porque pecaron dudando de Dios, porque decían que creían, pero no creían. Verso 12 de Hebreos 3. Hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué produce la duda? La incredulidad, pues te aparta de Dios, del Dios vivo. Verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y viene luego otra exhortación para la iglesia, verso 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hermano, no pierda su salvación por dudar y ser creyente no creyente, por dudar. Hermanos, mire lo que dice la Biblia, 40 años dándole vueltas al desierto. Qué tristeza tener 40 años de vida, 40 años en donde Dios estuvo disgustado contigo por falta de fe. ¿Por qué? Porque el dudar del Dios Todopoderoso ofende. No hay una ofensa más alta para Dios de que usted dude de Él. En realidad no le crea. Hermano, no pierda las bendiciones que Dios te quiere dar hoy por dudar. Juan 3:16 en la parte C dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No te pierdas la salvación solo por no creer. Cree, no dudes, para que tengas vida eterna, para que todo aquel que en Él crea esté con Cristo allá arriba, más allá del sol. Es hora de reconocerlo a Él y obtener la salvación que Él nos da. Oremos. Señor, te damos las gracias por la paciencia que has tenido con nosotros. Gracias porque tú eres un Dios de amor, de paciencia y misericordia. Pero tu paciencia tiene un límite. Tú has estado hablando a los corazones desde el primer día que escuchamos tu palabra. Y unos creyeron en fe y otros no creyeron porque dudaron. Te pedimos perdón, Señor, por haberte fallado. Ahora repite conmigo. Señor Jesús, hoy yo me reconcilio contigo y te acepto como mi Salvador. Creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo para la vida eterna. También creo que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Y en el nombre del Señor Jesucristo he orado. Amén y amén. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré, porque tú al justo bendecirás, oh Dios. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Oh Jehová, en la tarde oirás mi voz, en la tarde me presentaré, delante de ti esperaré, porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor. Oh Jehová,
En la noche oirás mi voz, en la noche me presentaré, delante de ti esperaré, esperaré, porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor. Porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor, lo rodearás de tu favor, lo rodearás de tu favor. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.